Argentina, país difícil en varios sentidos. En el sentido de nuestra economía, de nuestras cuestiones sociales, la seguridad. En este mundo argentino que nos sorprende por la capacidad de resiliencia que tenemos. Caemos en las mayores profundidades, volvemos a salir. Parece que nos hundimos y de repente como país vuelve a resurgir. Estamos en una estabilidad y caemos. Eh, Hemos hablado estos temas en diferentes oportunidades y un tema muy bien desarrollado que lo hemos hecho con Ariel Beneri, que es socio de MAE Desarrollos Inmobiliarios y consultor económico financiero de negocios, contador, con quien hemos charlado mucho con el tema económico, con el tema inmobiliario, y lo convocamos nuevamente para ver qué puede hacer el ahorrista, el pequeño o el mediano ahorrista, como para poder subsistir en un momento difícil y donde se mira para todos lados y es, ¿qué es lo que hacemos? Ariel Beneri, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que hacemos, Ariel? Buenas tardes, José, ¿cómo andás? Bueno, una buena pregunta. El tema para el ahorrista promedio, digamos, no un ahorrista o un inversor sofisticado, sino la- el ahorrista común, digamos, hoy por hoy atraviesa una situación complicada porque las pocas opciones que había de riesgo razonable y buena rentabilidad prácticamente están hoy todas cerradas, como decimos nosotros, está todo cortado por piquetes. Que ha puesto el propio gobierno, ¿no? Entonces las opciones se acotan. Eh, entonces, bueno, lo que se viene dando y la sensación que yo tengo es que se va acelerando la consecuencia de algunas políticas o algunas medidas que fue tomando el gobierno, que hace solamente 3 meses, digamos, que asumió, pero pareciera que hace 2 años. Y se va dando un poco la situación que si recordás, creo, la última vez que hablamos, charlábamos que nos parecía que se iba a ir dando. Esto es, en primer lugar, en un contexto de la macro que para el año 2024, yo te decía, había que, indudablemente, y en general todos están de acuerdo, había que hacer ajustes de cuestiones de asimetrías que había con tarifas, corregir temas de subsidio, pero en contrapartida se presentaba y se presenta un año que desde el punto de vista de ingreso de dólares era muchísimo mejor al del año pasado, ya sin la sequía, con el tema energético en una muy buena situación. Entonces, nos parecía que lo más aconsejable era aprovechar ese contexto más favorable, externo si se quiere, y de situación interna, y que lo más lógico, lo más prudente, lo más razonable era ir corrigiendo esas asimetrías de manera gradual, pero con un plan económico integral que sea claro y que lo que haga era generar expectativas positivas y de esa forma poder ir llevando a una reducción paulatina de la inflación sin afectar o afectando lo menos posible el nivel de actividad económica. Nos parecía que ese era el camino. Ahora, Eh, Ariel, yo te pregunto en esto de la duda de aquel que financieramente no sabe, como soy yo, como probablemente muchas personas que nos estén escuchando. Vos viste que el argentino en los últimos 20 y pico de años, en vez de hablar de en qué puedo invertir, dice en qué me refugio. Es decir, claro, me refugio en un plazo fijo, me refugio en el dólar, me refugio en una propiedad, me refugio. Pero ahora es como que eh, no aparece la idea de inversión y tampoco aparece refugio, como que, como bien marcabas, es un piquete que no te permite eh, hacer un planeamiento, pero también es una falta de salida hacia algún lado. totalmente,
totalmente. Si bien vos decís que no sabés o que no entendés de finanzas, para mí yo te diría que entendés muchísimo, como en general todo el argentino medio, estamos entrenados, por ahí no. Y lo que vos pintás es tal cual. El camino que eligió el gobierno, al menos desde el punto de vista económico, no es ese que yo te comentaba, sino que eligió un camino de aplicar un ajuste muy severo, sobre el cual recién creo que ahora se están empezando a ver la magnitud a partir de los indicadores del mes de enero, pues siempre los indicadores económicos salen con 30, 45 días de delay, del cual todavía no se llegó a ver el máximo o lo peor porque falta todavía los ajustes de tarifas de servicio que se van a dar en marzo y no hay una política monetaria consistente. ¿Esto qué quiere decir? Se está dando una situación realmente muy mala, muy rara, donde tenés una inflación que no logra bajar todavía, ni hay perspectivas de que baje a niveles más razonables. Si bien ha venido reduciendo la inflación de marzo, seguramente va a ser superior a la de febrero, ya viendo un poco el arrastre que tiene febrero, más tarifas. Entonces las expectativas se van deteriorando. Y por otro lado, el dólar, que es uno de esos refugios que vos muy bien definís, tradicionalmente el ahorrista medio lo veía como una alternativa para estar tranquilo, hoy está planchado prácticamente, y quien de hecho tiene dólares se ha refugiado en dólares está perdiendo y perdiendo mucha plata, mucha plata. Hoy hay inflación en dólares, una situación que no se veía desde la última etapa, ya cuando entró en crisis la convertibilidad. Para los que somos más grandes, por ahí no lo recordamos, para los que no son tanto, no tienen tanta memoria, les recuerdo, la inflación en dólares es algo mucho más complicado y mucho peor que la inflación en pesos. Entonces, vos bien lo dijiste, comprar dólares, refugiarme en dólares, hoy es perder plata y mucha. Los plazos fijos, el gobierno, por esta inconsistencia, que una de las inconsistencias que yo te comentaba que hay en la política económica, sigue reduciendo la tasa de interés, lo hizo antes de ayer, con lo cual es una alternativa donde se pierde mucha plata, entonces no quedan, y estos son los piquetes que están puestos, es decir, ¿a dónde voy? El tema inmueble, que es el tercero que vos mencionás, bueno, ahí se da una situación muy particular y esa puede ser una vía de salida. ¿Por qué? Porque en la coyuntura hoy que tiene el mercado inmobiliario, particularmente el de desarrollo inmobiliario, ¿cuál es? Están los precios en niveles de pisos históricos. En los últimos 4 años se han ido reduciendo los valores en dólares de las propiedades que se están en desarrollo, que es al menos donde más monitoreamos nosotros. Han llegado a un piso, hoy tenés, por ejemplo, de acuerdo a las zonas del país, o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, tenés lugares donde están a valores similares en dólares a 2010-2011, y producto de esta inflación en dólares que se empieza a acelerar, el costo de construcción está subiendo, con lo cual, cuando hablamos la última vez, yo te decía la impresión que tengo por los datos, más la evolución, más la política que está aplicando el gobierno, es que los precios de los inmuebles van a empezar a subir por dos cosas. Primero, porque los costos de construcción están subiendo en dólares. En febrero se van a ver números muy altos de aumento. Y segundo, porque al estar en un piso y al haberse cerrado las otras dos vías tradicionales de refugio, inversión, que es invertir en pesos, plazo fijo, o comprar dólares, el único camino que queda de refugio seguro es invertir en desarrollo inmobiliario. Entonces creo que esos dos factores van a hacer que los precios empiecen a despertarse y crecer a un ritmo mayor al cual ya vienen creciendo. Entonces creo que ese es un camino. Este, y este tema de estas inconsistencias que está teniendo la política económica del gobierno, creo que se están empezando a notar ahora, son causa de preocupación, y bueno, ahí habrá que ver qué camino decide tomar el gobierno. Yo creo que va a ser complicado, porque un dato de inflación en marzo, que seguramente va a ser superior al de febrero, va a ser leído como una muy mala señal. Si queda alguna expectativa en algunos de que el gobierno pueda domar la inflación, creo que prácticamente la va a erradicar, y no veo al menos una reacción o una decisión de cambiar el rumbo. Es decir, hoy por hoy el gobierno, desde el punto de vista económico,
ha apostado a la baja de la inflación por una sola vía, que es una recesión brutal. Y ciertamente la inflación baja por eso, pero no es algo sostenible. Es decir, no puedo apelar a ir haciendo una reducción de la inflación que sea sostenible en el tiempo, parando, desenchufando la economía. Sí. Eh, Ahora, cuando estamos hablando de refugio de los ahorros y pasar como un refugio posible y de posible rédito como es la inversión inmobiliaria. El argentino muchas veces piensa en la disponibilidad de su capital. De ahí que dice, bueno, guardo en dólares, si necesito disponer de dinero, vendo dólares. Pongo un plazo claro, fijo, 30 días, 60, 90, con un tiempo determinado en el cual digo, bueno, tendré que hacer un esfuerzo para esperar a ese retiro de dinero. Ahora, la inversión inmobiliaria, ¿qué tipo de recuperación rápida puede llegar a tener en la actualidad económica en la que estamos? es un muy buen punto el que vos comentás. La rapidez, la disponibilidad, claramente es algo que no caracteriza la inversión en inmuebles. O sea, no es un plazo fijo, no es un fondo común de inversión, no es algo que yo puedo de un día para el otro ir, lo liquido y me hago de la liquidez. Ese, por ejemplo, en el caso particular nuestro, vos sabés que nosotros pensamos a la inversión en desarrollo inmobiliario más que un poco más que ir y comprar ladrillos. Tenemos parte del equipo, en mi caso venimos con una formación más en inversiones en general que puntualmente de inmuebles. Entonces el tema de la liquidez que vos muy bien puntualizás es un punto que siempre tratamos de buscarle una vuelta para lograr, obviamente no la misma liquidez que puede ser una inversión en un plazo fijo, 30 días, pero sí mucha más rapidez en la disponibilidad del dinero que podría ser una inversión tradicional en un edificio de construcción. Eso te lo Y en ese pregunta sentido, la gente cuando están en este negocio inmobiliario, cuál la disponibilidad que puede llegar a tenerla. yo te diría en la mayoría de los casos, al menos los que nosotros vamos viendo con gente que potencialmente le interesa entrar en alguno de los esquemas de inversión que nosotros tenemos armados, porque eso ahí va a decir, nosotros lo que tratamos es de armar esquemas de inversión que sean un poquito más interesantes, que bueno, dame la plata y espera 4 años. En nuestro caso, por las características de nuestro producto, que es PH Eco, el plazo de construcción es mucho más rápido. Estamos hablando de 18 meses, 24 meses. Pero aún así, lo que buscamos en algunos de estos esquemas de inversión es que también tenga una salida anterior a ese plazo. ¿Y cómo es eso? Que no sé cuánto tiempo, digamos, podremos mantener esta particularidad. ¿Por qué? Porque nosotros como salimos siempre con precios que están en promedio debajo de lo que encontramos en la zona, le damos al inversor la posibilidad de que entre en el momento cero y que pueda salir antes incluso de que esté terminado el edificio. ¿Por qué? Porque como entra a un precio muy competitivo, si el inversor en uno de los esquemas que tenemos nos manifiesta que él quiere salir antes para capturar una rentabilidad y hacerla líquida, nosotros lo que hacemos es esa misma unidad o esos mismos metros en los cuales entró, volcarlos de vuelta a la venta, pero ya con un precio superior. Entonces, esa es una alternativa en uno de los esquemas que tenemos que te permite hacerte de liquidez, a capturar tu rentabilidad antes, sin esperar a terminar el edificio, pero que igualmente obviamente no son 30 días, ¿no? Es una forma de mitigar ese tema. Lo que pasa es que, te decía, en la mayoría de los casos, al menos de gente por ahí que es inversora con nosotros recurrente o gente que se acerca, hoy por hoy en este contexto, lo que está buscando es de alguna forma mínimamente proteger, nosotros lo que le ofrecemos es que además gane plata, pero mínimamente proteger lo que tiene, que no es algo que necesita disponer en el Claro. corto plazo. Pero Es dice, decir, consolidar lo que tiene. claro, tradicionalmente, José, el caso más típico es gente que históricamente en su cabeza venía seteado con esa vieja idea, ¿viste? Ese viejo principio que dice, invertí en dólares que nunca perdés. Puede ser que baje, pero siempre sube. Bueno, hoy, desde diciembre, se dan cuenta y se desesperan un poco porque ven que eso no se está dando. Y al contrario, por ejemplo, alguien que haya comprado dólares, por decirte algo,
en diciembre, post la devaluación, por poner, depende cómo lo tomes, hoy perdió el 20%. Es decir, hoy compró $100 y valen 80, así de brutal. Y la dinámica que está teniendo la macro al entrar en un escenario de inflación en dólares, la perspectiva que eso empeore. Por ejemplo, habrás leído ayer y hoy, es como que está saliendo mucho, a partir de un informe que hizo una consultora económica de acá de Argentina que salió ayer, y muchos están viendo con asombro, algo que nosotros veníamos diciendo desde fines de diciembre, che, vamos hacia eso, inflación en dólares, viste que con asombro que, por ejemplo, precios de alimentos o precios de medicamentos, hoy medidos en dólares o en euros, Argentina está mucho más caro que en Estados Unidos o países de Europa, lo Sí. cual De ahí sí que que están haciendo la apertura justamente de ah, disponibilidad de dólares para traer esos artículos que hoy en Argentina sí, se han excedido sus valores. lo cual, José, también por una de las tantas inconsistencias que tiene la política económica en general, yo te diría que es más una medida voluntarista porque el gobierno no tiene los dólares para pagar las importaciones. O sea, hoy está frenando importaciones, con lo cual difícilmente pueda, al menos masivamente o de una forma que realmente sea significativa, pagar importaciones masivas de alimentos o de medicamentos, que además llevan tiempo operativamente. Pero digo, esa situación que nosotros decíamos a fin de diciembre, ojo, que si no corrige las inconsistencias entre la política fiscal y la política monetaria, no quiero tirar muchos términos complicados, vamos camino hacia inflación en dólares, que es peor que la de peso, y eso es lo que está pasando. Es decir, lo que Así está es. ahora saliendo en todos lados, che, ¿cómo puede ser que, no sé, un kilo de carne en Europa, que tradicionalmente era prohibitiva, en euros, vale la mitad de lo que está valiendo acá? O medicamentos ni hablemos, es decir, por ejemplo, para que te des una idea, las dos principales alimenticias de Argentina, que son, bueno, hay tres, Arcor y Unilever, eh, en febrero, comparado con febrero del año pasado, el aumento de precios acumulado de febrero del 2023 a febrero del 2024 supera el 1000%, 1000%, acelerado a partir de diciembre. Entonces, lógicamente que si esa tendencia continúa, es lógico que hoy cualquier alimento básico o no tan básico, medicamentos es todavía peor, bueno, cueste más. Bueno, eh, eso va a generar o podría generar uno pensar que va a bajar la inflación en pesos, pero meramente por caída de consumo. Y esa situación es insostenible en el mediano plazo. Es en muchas, con las salvedades del caso, pero para no complicarle la cabeza a la gente, tomarlo como una gran simplificación, todos estos parámetros son muy parecidos, salvando las distancias, con lo que pasó en la última etapa de la convertibilidad, cuando el sistema de convertibilidad ya era insostenible, que se empezó a generar una profunda recesión que arrancó allá por el año 98, empezó un ciclo de inflación en dólares, eso se aceleró y terminó como sabemos que terminó. Porque Así los es. desequilibrios en economía o los corrige la autoridad económica o se corrigen solos. Bien. Siempre es preferible que se los corrija la autoridad económica. Ariel, por último, no te quito más tiempo que sé No, que por estás favor. ocupado. Una mirada a los próximos meses. Si vos me tenés que decir ¿a cuántos meses puedo mirar económicamente? ¿Qué dirías? ¿A un mes, 2 meses, 6 meses, un año? ¿Qué planteamiento puede hacer aquel que tiene un capital en mano? Eh, es una pregunta que me encantaría juntarme con vos y encontrar a alguien que me la pueda dar la respuesta. Eh, yo lo más desconcertante para mí, como persona que mira un poco la economía y que trata de estudiar ciclos que ya se han dado, porque no hay nada nuevo, para mí lo más desconcertante es que este gobierno en particular, y si querés, el presidente y su gente más cercana, eh, creo que en gran medida es impredecible, porque si fuese, digamos, una persona más, no sé cómo decírtelo, más estándar, uno puede decir, bueno, ante estas situaciones de desequilibrio que fue por ese camino y
es obvio que se está dando cuenta que che, no cierra, empezaría a corregir. Bueno, ¿qué haría? Bueno, empezaría a cambiar la política cambiaria, plantearía un gradual ajuste del tipo de cambio para empezar a anclar expectativas, tratar de alguna manera de dar señales de algún límite al ajuste para que empiece a haber, ya no digo una reactivación, pero una menor caída, pero la sensación que uno tiene es que estamos ante un presidente o ante un grupo de gente allegada que muere con las botas puestas. De hecho, lo ha dicho. Entonces, esa es mi duda, es decir, che, si esto va dando signos de deterioro y que el camino no es por acá, ¿se tira al precipicio o recula y bueno, eh, se sienta? Es decir, un poco me parece, José, la dinámica del diálogo o el no diálogo con los gobernadores o con el Congreso, digo, más allá de que todos vamos a estar de acuerdo que hay cosas que corregir, gente que por ahí no es del todo correcta, tanto en el Congreso, pero la idea es tratar de mejorar, lo que no se puede es cortar el diálogo. Entonces, eh, eso es fundamental. Y si eso no se revierte, entonces eso me hace dudar mucho. Ayer escuchaba, bueno, ayer escuchaba una entrevista al presidente, no sé si se hizo ayer, y ya empieza a darse ese famoso corrimiento de los brotes verdes. ¿Te acordás? Viste que ya es el segundo semestre, Sí, es sí, sí. después de marzo, es después de abril, el presidente ya está hablando de fin de año. Eso es una mala señal. Es una mala señal, independientemente de pase en pase, pero porque ya aún el que tiene todavía tiene una expectativa medianamente positiva, ya también empieza a dudar. Claro. Y en Es decir, economía, la apuesta de lo, certidumbre donde te terminás no comprando esa certidumbre claro, y se hace eh, incierto. yo siempre digo, viste, algo que mucha gente por ahí no lo tiene presente. La economía no es una ciencia exacta, no es matemática. Por más que se usen mucho los números, no es matemática. 2 más 2 no siempre da 4. Es una disciplina que tiene que ver con las expectativas. Y las expectativas no siempre se manejan por cuestiones racionales. Es algo muy complejo. Por eso es tan linda digo, la economía. Pero si voy acumulando expectativas negativas, mi comportamiento va a retroalimentar esa situación y, como vos decís, me voy a paralizar, no voy a invertir, voy a entrar en pánico. Entonces muchas veces no es solo la política dura, económica, las medidas, sino cómo se transmite. Es decir, Es pues clarísimo. digo, eh, eso es lo que veo que no está y no sé si va a cambiar. Ojalá. Ariel Ojalá. Beneri, socio de MAE Desarrollos Inmobiliarios, como siempre agradecido que nos acompañes y la próxima oportunidad esperemos que estas cuestiones las hablemos y digamos, bueno, tenemos mejores expectativas, como en algunas oportunidades lo hemos dicho, ¿no? Que esas expectativas siempre las tenemos y que se vayan haciendo realidad. Ojalá sea así y repito, porque las condiciones de país y macro están, no están. Estamos muy enceguecidos por las malas noticias y no nos deja ver las oportunidades que hay, creo yo al menos. Bien. Así que un gusto y muchas gracias, José, como Gracias siempre. a vos, Ariel. Muy buenas tardes. Hasta luego.